Muy buenos días. Tengan todos ustedes esta sesión de la Diputación Permanente referenciada para este día 19 de agosto del año 2015. Les doy a ustedes una cordial bienvenida. Por supuesto, solicito a la diputada Erika Crespo Castillo tenga bien pasar lista de asistencia. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Erasmo González Robledo. Presente, diputada. La de la voz, diputada Erika Crespo Castillo. Diputado Francisco Elizondo Salazar. Presente. Existen quórum legal para celebrar la presente sesión de la Diputación Permanente. Muchas gracias, diputada secretaria. Agradezco también la presencia de nuestra amiga diputada Laura Felicitas, que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, diputada. Honorable Diputación Permanente, pasada lista de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión, siendo las 12:36 del día 19 de agosto del año 2015. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A, y 83, párrafo 4, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia. 2. Apertura de la presente sesión. 3. Lectura del orden del día. 4. Discusión y aprobación en su caso del acta número 124 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 12 de agosto del año 2015. 5. Correspondencia. 6. Iniciativas. 7. Dictámenes. 1. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Tránsito para el Estado de Tamaulipas, así como el Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas. 2. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado instruya a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Finanzas para que dentro del programa de infraestructura de su gestión administrativa se considere la capacidad presupuestaria y de operación para la instalación y funcionamiento de un centro dermatológico regional en la zona conurbada del sur de Tamaulipas. 3. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Educación en el Estado a fin de que se proteja y garantice el derecho a la educación gratuita de las alumnas y alumnos que acuden a las escuelas públicas en Tamaulipas. 8. Octavo, asuntos generales. 9, clausura de la presente sesión. Señores diputados, a la luz del acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013 y toda vez que el acta número 124 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 12 de agosto del año en curso ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que proceda a dar lectura únicamente a los acuerdos tomados en dicha sesión. A petición de la presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 12 de agosto del año actual. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 12 de agosto del año en curso, implícitos en el acta número 124, siendo los siguientes. 1. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 123, correspondiente a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 5 de agosto del año en curso. 2. Se aprueba por unanimidad de votos la iniciativa de decreto con dispensa de trámite, mediante el cual se emite la declaratoria formal de incorporación del sistema penal acusatorio al régimen jurídico del Estado y declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en diversos distritos judiciales, así como la declaratoria de ampliación del catálogo de delitos en diversos distritos judiciales de la primera y tercera región judicial del Estado. 3. Se aprueban los siguientes veredictos. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas solicita en estricto respeto al ámbito de competencias a las Secretarías de Desarrollo Económico y Turismo
de Desarrollo Social y al Instituto de la Juventud de Tamaulipas, así como a los municipios del Estado, que se ponderen la inclusión de los jóvenes a los programas en materia de trabajo en aras de generar empleos temporales para ellos. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se hace un atento exhorto a los 43 municipios del Estado para la instalación de ventanillas públicas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, con finalidad de conocer las demandas de suelo para la vivienda y el comercio, acciones de vivienda y demás actividades inherentes a la vivienda, lo cual ayudará a realizar una mayor y mejor planeación de las políticas en esta materia, con indicadores actualizados, lo que concurrentemente ayudará a tener una medición de los avances en este ámbito. Con relación a los dictámenes que anteceden, se determinó reservarlos para que sean resueltos en definitiva por el Pleno Legislativo en su oportunidad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta diputación permanente da la bienvenida al diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón, el cual se cuenta aquí con nosotros. Bienvenido, diputado. Asimismo, sometemos a consideración de esta diputación permanente el acta número 124 relativa a la sesión de la diputación permanente celebrada el día 12 de agosto del año 2015 para las observaciones que hubiere en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C, y 112, párrafo 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, pido al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar lo someta a votación económica. Por instrucciones de la Presidencia y en forma económica procederemos a realizar la votación del acta número 124 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 12 de agosto del año en curso. Quienes estén a favor, manifestarlo. Por unanimidad, presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada el acta de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, procederemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso A y D, de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado en vigor, solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en el uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En ese tenor, solicito a la ciudadana diputada secretaria Erika Crespo Castillo tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De la Legislatura de Colima, circular número 64, recibida el 10 de agosto del actual, comunicando la elección de mesa directiva que funge durante el presente mes de agosto, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, quedando como presidente el diputado Óscar A. Valdovinos Anguiano. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Se toma debida nota, se acusa de recibo y se agradece la información. De la organización social Lucha Extrema Organizada Nueva AC del Estado de Veracruz, copia de escrito de inconformidad sobre el tema de cuotas escolares y compra de libros de texto, así como en relación a diversos temas promovidos por el presidente de la República. Es cuanto, diputado. Se acusa recibo y se toma debida nota para los efectos a que haya lugar. Muchas gracias, diputado secretario. De la Legislatura de Campeche, circular número 39, recibida el 13 de agosto del actual, mediante la cual comunica que se llevó a cabo la apertura de los trabajos del primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Se acusa recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Campeche, circular número 40, recibido el 13 de agosto del actual, mediante el cual comunica que fueron clausurados los trabajos del primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo periodo de receso del tercer año del ejercicio constitucional. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Se acusa recibo y se agradece la información. Del Poder Ejecutivo del Estado, oficio número 0815, recibido el 17 de agosto del presente año, remitiendo el informe del saldo de la deuda pública directa e indirecta correspondiente al 30 de junio de 2015. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Se acusa recibo, se integra al expediente del seguimiento de las finanzas del citado poder y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. A continuación, procederemos a tratar el punto de iniciativas.
Compañeros diputados, esta presidencia tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativa de decreto o de punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Desde Reynosa. Debo informarles que la diputada Laura Felicitas García Dávila solicitó previamente a esta presidencia la oportunidad de presentar una iniciativa que es la que figura en el orden del día, misma que es promovida por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En ese tenor, se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Felicitas García Dávila para que tenga a bien dar lectura de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el párrafo segundo del artículo 251 y se deroga el artículo 252 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Adelante, diputada. Sí, muy buenas tardes a todos. Agradezco a los integrantes de la Diputación Permanente la oportunidad de promover esta iniciativa, misma que presento a nombre del grupo parlamentario del Instituto Político al que pertenezco. Y antes de dar lectura, quiero mencionar que esta iniciativa surge de la expresión de las barras de abogados y los colegios de la zona fronteriza, particularmente del municipio de Reynosa. Es así que, atendiendo la voz de nuestros representados, tengo a bien presentar esta iniciativa en los términos siguientes. Honorable Pleno Legislativo, los suscritos diputados Ramiro Ramos Salinas, Juan Báez Rodríguez, Griselda Dávila Beas, Aida Zulema Flores Peña, Laura Felicitas García Dávila, Juan Rigoberto Garza Faz, Erasmo González Robledo, Carlos Javier González Toral, Juan Diego Guajardo Ansaldúa, Eduardo Hernández Chavarría, Ana María Herrera Guevara, Adela Manrique Valderas, Homero Reséndiz Ramos, Ernesto Gabriel Robinson Terán, José Ricardo Rodríguez Martínez, Heriberto Ruiz Tijerina, Marco Antonio Silva Hermosillo, Olga Patricia Sosa Ruiz y Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confieren los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política Local, 67, párrafo 1, inciso E, 93, párrafos 1, 2 y 3, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado. Tenemos a bien promover la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el párrafo segundo del artículo 251 y se deroga el artículo 252 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, el día 25 de junio del presente año, la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas expidió el decreto 62-616, mediante el cual se reforman y derogan diversos artículos al Código Civil para el Estado de Tamaulipas, así como reformas y adiciones al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, con relación a la inclusión de la figura del divorcio sin causa. Segundo, con la expedición de dicho decreto, se introduce en nuestro ordenamiento civil dicha figura de una manera integral y bajo lineamientos que garantizan los derechos fundamentales de los integrantes de la familia, a partir de un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basado en los principios constitucionales, así como en los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que México ha suscrito. Tercero, a través de dicha figura, los cónyuges promueven la disolución del vínculo matrimonial sin la necesidad de invocar un causal de divorcio, con el único requisito de haber transcurrido por lo menos un año desde la celebración del matrimonio. Cuarto, se estima necesario modificar la redacción del párrafo segundo del artículo 251 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, con el fin de suprimir la vía incidental para establecerse que el derecho a que alude dicha disposición se haga valer en la vía y forma que establece la ley procesal de la materia,
por tratarse de un acto que concierne al derecho procesal civil. Quinto, así también el Código Civil para el Estado de Tamaulipas establece en su contenido el artículo 252, que a la letra establece lo siguiente. Artículo 252. No pueden alegarse las causas de divorcio cuando haya mediado perdón expreso o tácito. La disposición anterior exceptúa las causales establecidas en las fracciones tercera, 15ª, 16ª, 20ª y 22ª del artículo 249. Respecto a las causales establecidas en las fracciones tercera, 15ª, 20ª, 21ª del artículo 249, el juez dictará nuevas medidas de protección o reforzará las antes dictadas a que hace referencia la ley respectiva. Sin embargo, el artículo 249 ha sido reformado de manera integral, dejando de existir el contenido de las fracciones a que hace referencia el artículo 252. Por tanto, al no existir causales de divorcio, resulta ilógico que exista un artículo donde se establezcan los casos de excepción para alegarse las causales de divorcio. Sexto, en esa tesitura, la presente iniciativa advierte la necesidad de que por técnicas legislativas se realicen los ajustes necesarios al Código Civil para el Estado de Tamaulipas, a fin de otorgarle plena frecuencia normativa a dicho ordenamiento, toda vez que al no existir causales de divorcio, se hace necesario armonizar el párrafo segundo del artículo 251, así como derogar el artículo 252, mismo que carece de justificación para permanecer vigente, razón por la cual nos permitimos presentar el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforma el párrafo segundo del artículo 251 y se deroga el artículo 252 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 251 y se deroga el artículo 252 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 251. En caso de no ser así, el juez decretará el divorcio mediante sentencia, dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía y forma que establece la ley procesal de la materia, exclusivamente por lo que concierne al convenio. El juez, en caso. Artículo 252, derogado. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Atentamente, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, diputada Laura Felicitas García Dávila. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Muchas gracias, diputado. Compañeros diputados, a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Honorable Diputación Permanente, toda vez que los dictámenes programados para este día han sido hechos de nuestro conocimiento, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los mismos, para que procedamos directamente a su discusión y votación. Al efecto, solicito al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar proceda a tomar la votación correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia y con base en lo previsto en el artículo 110 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, me permito informarles que procederemos en forma económica a realizar la votación de dispensa de lectura de los dictámenes en forma íntegra. Quienes se pronuncien a favor, manifestarlo. Unanimidad, presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes por unanimidad. En tal virtud procederemos en tal forma. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Tránsito para el Estado de Tamaulipas, así como el Reglamento de Tránsito
del Estado de Tamaulipas. ¿Algún diputado desea hacer el uso de la palabra? Compañeros legisladores, al no haber participaciones, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia, se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se declara sin materia la iniciativa del punto de acuerdo, mediante el cual el Honorable Congreso del Estado solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado instruya a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Finanzas para que dentro del programa de infraestructura de su gestión administrativa se considere la capacidad presupuestaria y de operación para la instalación y funcionamiento de un centro dermatológico regional en la zona conurbada del sur de Tamaulipas. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Compañeros legisladores, al no haber participaciones, solicito al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia, se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Unanimidad. Gracias, diputado secretario. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Educación en el Estado a fin de que se proteja y garantice el derecho a la educación gratuita de las alumnas y alumnos que acuden a las escuelas públicas en Tamaulipas. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? El diputado Álvaro. Adelante, diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Fíjense, casualmente en este mes, hace ya un año, el año pasado, en el mes de agosto, presentamos una iniciativa en la cual, como argumento de base del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo individuo tiene derecho, y lo dejo en claro, derecho de recibir educación. Y de ahí parte varios señalamientos que hacíamos, obviamente tomando en cuenta la Constitución de nuestro Estado, en donde dice que los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación de la forma prevista por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las leyes en la materia conforme a los planes, programas y reglamentos que se expidan por las autoridades educativas. Asimismo, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala
que toda persona tiene derecho a la educación debe ser totalmente gratuita. Y al respecto a la Ley General de Educación, en su artículo 2 establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y por lo tanto todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. Del mismo modo, el artículo 7 señala nuevamente que la educación que se imparte en el Estado deberá ser gratuita. Y además refiere que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educados o afectar a cualquier sentido la igualdad en el trato de los alumnos, el pago de contraprestación alguna. Entonces, en base a ello, hemos notado que en nuestro hermoso estado de Tamaulipas al día de hoy ni se ha recibido educación de calidad, según lo muestran los índices nacionales, y desafortunadamente pues siguen por ahí existiendo los moches y la cuestión de pues si no pagas cuota no te escribo, y si no traes uniforme no tienes derecho a ciertas prestaciones. Y pues vemos de que hay una gran contradicción entre lo que marca la ley y en lo que está pasando en nuestro sistema educativo en nuestro estado. Y me llama la atención que el titular de esta dependencia dice que ha fijado su posición según información oficial, cosa que pues al día de hoy yo no conozco cuál es esa información oficial. En teoría, donde el deber ser sería tener información de primera mano y que pues desafortunadamente solamente ellos saben cuál es esa información oficial. Entonces, yo sí haría un llamado energético en donde pues realmente exista un comité ciudadano donde podamos tener tal vez a través de alguna página de internet quejas y comentarios, y que sean los mismos ciudadanos los que digan si al día de hoy no se está exigiendo el pago de cuotas para el libre acceso a la educación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Quisiera, si me lo permiten, el uso de la palabra, solamente para resaltar que ha sido menester en todo momento de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado estará pendiente y atendiendo la educación en Tamaulipas. En lo particular voy a hablar por mi distrito. Tenemos 51 escuelas o planteles de educación primaria pública, en donde hemos estado muy de cerca viendo el trabajo y la iniciativa del titular del Ejecutivo, a través de un programa que viene a fortalecer. Hoy no vengo a hablar de ese programa, vengo a hablar de que a la fecha, a partir de enero de este año, hemos podido visitar cerca de 30 escuelas, nos faltan 21 escuelas primarias, donde hemos podido ser testigos de la inversión que ha hecho el Gobierno del Estado en factores que tienen que ver a lo mejor de manera indirecta, pero repercuten de manera contundente en la educación de calidad, que es la construcción de desayunadores que van de la mano con los alimentos que se procuran puedan recibir los alumnos. Este tipo de acciones pues van precisamente en voz de una mejor infraestructura. Evidentemente falta, algunas se están construyendo, algunas están en proceso de petición, pero también hemos visto el empeño de los directores al trabajar de la mano con las asociaciones de padres de familia. Y aquí, en lo particular, he estado muy al pendiente en mi distrito y creo que al igual todos los compañeros diputados, de que no exista motivo alguno para que ni un niño ni una niña
se quede sin estudiar en nuestros distritos, en nuestros municipios. El fracaso de un niño que deja de estudiar no es el fracaso solamente de la autoridad, sino es el fracaso de la sociedad en su conjunto. Creemos que los mecanismos que están instituidos en la ley para poder hacer de recursos, para lograr en todo momento unas mejores condiciones generales para las escuelas, para la educación, están establecidas, no como condicionantes de que puedan ser inscripciones que no permitan al estudiante seguir estudiando. Yo quisiera también manifestar que existe, por supuesto, el llamado enérgico a que los directores no obren en consecuencia y sobre todo violenten este mandato constitucional en el estado de Tamaulipas, pero también nosotros estamos obligados, los diputados, y aquí estoy de acuerdo, por supuesto, con el diputado Barrientos, de que debemos de estar muy de cerca en informarnos cuáles son estos casos que se mencionan para atenderlos de manera directa. Creo que nos obliga, nosotros como diputados somos los que nos responsabiliza la ley, la Constitución propia, de velar no solamente por el cumplimiento de las leyes que ya existen, sino también crearlas. En este sentido, el velar por que se cumplan estas disposiciones, pues bueno, es parte de nuestra actividad, que ahorita que estamos en nuestros distritos, trabajando directo por mandato también de nuestra propia ley orgánica, de nuestra constitución política, pues tendremos los meses todavía de agosto y septiembre para validar esta situación. Pero también debo dejar en claro que se hacen muchos esfuerzos también por la educación en Tamaulipas. Recién en el mes de marzo fui testigo de la entrega de un programa de becas inédito del gobierno federal y del gobierno estatal. El nuevo sistema de otorgamiento de becas estatal es eficiente y puedo dejar constancia. Tan solo en el Tecnológico de Ciudad Madero, por ejemplo, 2 de cada 3 estudiantes de los casi 7,500 que tiene, reciben una beca que les permite pues, tener más holguras en las economías familiares. Estos esfuerzos son importantes y no solamente en la educación básica, sino también en la educación media superior, el apoyo que se hace a través del sistema estatal de becas y por supuesto también las becas que otorga esta beca que es de manutención en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en los sistemas de educación, por ejemplo en Altamira, que es la Politécnica. La verdad es que dejan una clara nota de que el gobierno del estado y el gobierno federal están ocupados en la educación de calidad. Por supuesto, entendemos que existen o existieron algunas prácticas que hoy en el presente no deben de ser condicionantes y aquí tenemos que estar muy al pendiente de los diputados locales, pero en todo momento debo de reconocer el esfuerzo de la autoridad en materia educativa del gobierno del estado y del titular del Ejecutivo en hacer posible entre todos, sociedad y gobierno, una escuela, una educación de calidad para tener mejores escuelas en nuestra entidad federativa, en beneficio de lo que todos queremos sea un mejor estado, una mejor sociedad tamaulipeca. Muchas gracias. Adelante, diputado. Pues, compañeros diputados, el poder estar hablando de un distrito no es estar hablando de Tamaulipas. Y cuando se presenta una iniciativa, se presenta por demanda de tamaulipecos. A menos hace escasamente algunos minutos, la compañera diputada Laura Felicitas acaba de presentar una iniciativa que fue solicitada obviamente por un colegio de abogados. En este caso, hace un año el diputado Álvaro Barrientos presentó una iniciativa que era un clamor de recorrido que tanto él como compañeros diputados panistas y un servidor nos dimos a la tarea de recorrer. Y ese fue el sentir de los padres de familia en municipios que han sido severamente castigados. Por mencionar algunos, te puedo estar hablando de San Fernando, podemos estar hablando de Jiménez, podemos estar hablando
de Abasolo, y no terminaría de mencionar todos los demás municipios juntos con sus distritos. Sin embargo, si hubiesen existido en ese momento los elementos que señalas, compañero, yo creo que la iniciativa no tendría por qué haberse quedado en la congeladora un año más. Pareciera que existe una complicidad de gobierno con la Secretaría de Educación y con el propio Congreso. Cuando los diputados del Grupo Parlamentario Acción Nacional presentamos la iniciativa porque teníamos en nuestras manos los elementos. Hoy en día escucho voces en diferentes municipios. ¿Qué van a hacer con jóvenes? ¿Qué van a hacer con pequeños que hoy en día no van a poder ingresar a las aulas? Y eso habla de una falta de infraestructura educativa en Tamaulipas. Y eso no habla bien del Estado. Yo creo que no debemos de sacarle la vuelta a temas que normalmente perdonamos que son lo mejor para Tamaulipas y que dejamos en el olvido. Invito a esta Diputación Permanente a que trabajemos fuerte, firme, y que no le fallemos a los tamaulipecos para poder luchar por algo que nosotros y todo el mundo está clamando, que es la educación en Tamaulipas. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Compañeros legisladores. Perdón, diputado Álvaro Barrientos Barrón, tiene usted el uso de la palabra, con todo gusto. Gracias, presidente. Solamente dando continuidad a los argumentos que nos comentaba. En un estudio previo que hicimos, ¿de dónde nace este pago de cuotas? Pues fíjese que nos dimos cuenta que en ocasiones pareciera que por falta de planeación y presupuesto del gobierno del Estado para comprar jabón, pinol, cloro y alguien que limpie baños y salones, cosa que en Estados Unidos no sucede, pero aquí pareciera que es lo normal. De ahí salen el famoso pago de cuotas, incluso hasta para pagar maestras o maestros voluntarios, porque pareciera que la nómina a veces no alcanza de aquí del gobierno del Estado, lo dejo en claro. Y como usted lo comentaba, las becas, pues déjeme decirle que hace algunos meses supe que el famoso Itabec traía demandado a unos muchachos que por haber recibido esas becas y por falta de empleo, pues no podían pagar. Debo, no niego, pago, no tengo, y pues estaban demandados, los andaban buscando, no para ofrecerles trabajo, lo dejo en claro. Y tercero, esos famosos desayunadores que usted comenta, yo me pregunto si tenemos esa excelencia en los desayunadores y en educación, ¿por qué ocupamos el primer lugar en obesidad a nivel nacional? ¿Acaso los que están al frente de esos desayunadores no le están haciendo bien la receta a nuestros estudiantes tamaulipecos? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada Erika Crespo Castillo. Sí, quisiera dejar en claro algunas cuestiones de los argumentos que he estado escuchando. Primero, reconocer que si bien la ley establece que no son válidas las famosas o llamadas cuotas escolares, sí reconoce la ley las aportaciones. ¿Y por qué la cuestión de las aportaciones? Y tengo que decir que no únicamente se refiere a aportaciones económicas, porque podemos ver incluso en las escuelas rurales que no son ni siquiera escuelas de organización completas, sino escuelas de un solo maestro, unitarias, escuelas bidocentes con 2 maestros. En esas escuelas, en lo más recóndito que puede ser dentro del Estado, está presente la educación, y ahí no existe una justificación de que si no se tiene para pagar o si no tienes para aportar, entonces no recibes educación. Eso no sucede. En donde está la parte más sensible, donde está la parte más humilde de la población tamaulipeca,
ahí se lleva la educación. Pero sí existe esas aportaciones o colaboración, porque no son únicamente en cuestión, y reitero, económicas, sino que hay maestros, sino que hay padres de familia que colaboran con mano de obra, porque al final de cuentas no se trata únicamente de artículos de limpieza que son necesarios para mantener la higiene, sino que también, como son edificios públicos, por supuesto que van demeritándose por el paso de los años. Y incluso, bueno, ahora con lo que tenemos con el hecho de las altas temperaturas en nuestro estado, quisiera ver quién quisiera estar a las 3 de la tarde en un salón de clases tratando de aprender e incluso también enseñando. Todas esas cuestiones, por supuesto que ha habido programas para garantizar a través de escuelas de calidad, a través de las mismas aportaciones aquí mismo del estado, e incluso de los municipios, que tengo que reconocer que hay presidentes municipales que aportan para que este programa de escuelas de calidad ayude de una manera colaborativa para que puedan finalmente mejorar las condiciones de infraestructura. Y tengo que decir que es colaborativa porque la verdad es que eso es lo que necesitamos finalmente en la educación, asumir que es responsabilidad de todos, que no podemos esperar que únicamente el gobierno me dé todo y yo no lo voy a estar aprovechando. Y no podemos esperar que únicamente tengamos todas las circunstancias y nosotros no estamos conscientes de que eso es algo que cuesta y que al final de cuentas tenemos que colaborar. ¿Qué es lo que necesitan nuestras escuelas? Necesitamos esas comunidades de aprendizaje, necesitamos esa presencia de padres de familia en las escuelas, necesitamos esa presencia de la gente, de la sociedad civil para también cuidar nuestras escuelas y que no sean tampoco presas de la inseguridad. Son muchos detalles, por lo que no podemos esperar, y sí coincido, es un tema de presupuesto. Es un tema de presupuesto, que eso es algo que va avanzando, porque al final de cuentas sí tengo que reiterar como integrante de la Comisión de Planeación, Presupuesto y Finanzas, el hecho de que la secretaría que mayor presupuesto se lleva en nuestro estado es la Secretaría de Educación Pública, que estamos viviendo un momento en que está creciendo la población de una manera muy acelerada, como es en el municipio de Reynosa y en el caso de la frontera, donde existe cada vez mayor exigencia de maestros. También es cierto que se están dando incluso escuelas que están creciendo de una manera no con las mejores condiciones, es cierto, pero lo cierto es que también se está respondiendo en términos de ir creando esa infraestructura. Al final de cuentas, creo que es una cuestión de ir generando esta conciencia de que todos tenemos que colaborar con la educación, y al final de cuentas también quiero establecer una situación. Si bien en la ley ya se estableció a partir de 2013 el término de educación de calidad, bueno, al final de cuentas tanto los maestros están en una cuestión de evaluación y están, por supuesto, ahorita recientemente lograron promocionarse y ascender a mejores puestos por sus competencias. Sí es cierto que para que esta educación de calidad se pueda lograr, cada vez necesitamos mayor presupuesto y estaremos esperando que en el próximo PEF de la Federación, y creo que aquí los invito para que todos estemos atentos, para que nuestros institutos políticos, el próximo diciembre que se esté votando el PEF 2016, todos alcen la voz por la educación pública. Es cuanto. Muchas gracias, diputada secretaria. Al no haber, compañeros legisladores, más participaciones, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia, se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncian a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Compañeros. ¿En contra? Quienes se pronuncien en contra, a favor de indicarlo. Muchas gracias, diputada secretaria. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por 2 votos a favor. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede esta presidencia, determina que se integre al informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Compañeros diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales. Al efecto, esta presidencia
no tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión, por lo que además pregunto si alguno de ustedes desea hacer el uso de la palabra. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 13:20, declarándose válidos los acuerdos tomados. Asimismo, se cita para la sesión de la Diputación Permanente que tendrá verificativo el 26 de agosto del 2015 a partir de las 12 horas. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.